Buenas tardes, mi nombre es Rocío Gutiérrez, desde la Ciudad de México la saludo y sean todas bienvenidas a esta reunión de damas vía Zoom de nuestra Iglesia Bíblica El Camino. Continuamos con nuestro programa, queridas hermanas, y a continuación tenemos el tema principal de esta tarde con nuestra hermana Lupita Campos, que es cultura en tiempos bíblicos. Adelante, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis queridas hermanas. Ya me conocen algunas, otras no. Me llamo Lupita. Y hoy quisiera hablarles acerca de la cultura en tiempos bíblicos, por lo que iniciaré explicando a qué nos referimos cuando decimos cultura. La cultura es el conjunto de valores, creencias, costumbres y modos de vida y tradiciones que dan los rasgos o las características a un grupo social o a una sociedad. Dicho esto, ahora aclararé otra palabra para después poder hablar libremente sin tener que hacer interrupciones para más aclaraciones. La palabra será religión. La palabra religión se ha tomado como una forma de querer cumplir las leyes de Dios de una manera legalista. Eso no es religión, ni la Biblia es un libro religioso. ¿Qué cosa sí es la religión? Bueno, pues es un conjunto de afirmaciones acerca de Dios. Es un conjunto de sentimientos para venerar y temer a Dios. Es un conjunto de normas morales para la conducta individual, social y son prácticas rituales, principalmente las de la oración, el sacrificio y para dar culto a nuestro Dios. También diremos que la Biblia es la palabra de Dios que manifiesta a los hombres su plan para darles vida. La Biblia usa la palabra religión y se refiere a la ayuda que se da a los necesitados, según Santiago 1, 26 y 27. En este estudio usaremos estas palabras en el sentido que se maneja en la Biblia. Aclarado esto, demos comienzo a nuestro estudio. La cultura en tiempos bíblicos. En la cultura hebrea están involucradas varias civilizaciones, como la hebrea, la egipcia, la babilónica, la persa, la griega y la romana. Dichas culturas influyeron en algunas de las vivencias del pueblo de Dios, pero nosotros nos enfocaremos en esta ocasión en las del Antiguo Testamento, que están centradas en la ley, el pacto de Dios y la esperanza del Mesías. Todo esto forma el contexto de la misión de nuestro Señor Jesús o de su Padre Dios y que nuestro Señor Jesús vino a cumplir. Aunque en el Antiguo Testamento no se menciona a Yeshua explícitamente, muchos elementos de profecías apuntan a él. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, trayendo el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios a través de su sacrificio en la cruz. A continuación te doy una visión general de cómo era esta cultura y cómo se relacionaba con el mensaje de Jesús y con el Salvador del mundo. Hablemos de la ley. Las leyes en el Antiguo Testamento tienen un papel central, especialmente en los primeros libros. Estas leyes no solo servían para la regulación de la vida diaria, sino que también tenían un carácter religioso y moral. Dios estableció sus leyes desde el principio de la creación, y esto siempre lo hizo para nuestra protección. Por ejemplo, tenemos en los tiempos de Adán y Eva, en el Génesis, cuando les dijo: de todo árbol podéis comer, menos del árbol del bien y del mal. También les dijo que crecieran y que se multiplicaran. En los tiempos de Noé, también estableció que no los volvería a dañar con agua y también les dio la instrucción de que se multiplicaran y que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. Todo esto es porque Dios amaba estar con nosotros, quería tener una relación con nosotros, sin embargo siempre le fallábamos y creo que hasta la fecha le seguimos fallando. Bueno, seguimos. La ley de Moisés.
Esta la tenemos cuando Dios le dio a Moisés las tablas en el monte Sinaí. Las leyes más conocidas son estas, las de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, que se centran en la relación de Dios con los hombres, y de ahí surgen más leyes o se desprenden más leyes conocidas en la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia son la Torá. También tenemos las leyes que están en Levíticos y Deuteronomio. En estos libros se profundiza en las leyes ceremoniales como los ritos, los sacrificios, la pureza, y en las leyes sociales como la justicia, el trato a los pobres, el jubileo. Deuteronomio también resalta la importancia de la fidelidad y el pacto con Dios. Recuerden que todo esto lo estamos viendo de manera muy por encima, pero ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. La ley de la retribución. En la legislación mosaica, la ley del ojo por ojo se menciona como una forma de justicia. Esto lo encontramos en Éxodo 21-24. Aunque con el tiempo se entendió más como una forma de aplicación literal, es decir, como una venganza, en este pasaje se establece que las personas que dañan a otra persona la deben restituir. Es decir, según se agrave la lesión, según se debe de hacer una recompensa. Por ejemplo, si por cualquier razón una persona le saca el ojo a otra persona, ahora él tiene que ser sus ojos. Él debe de suplir sus necesidades, debe de guiarlo, orientarlo y apoyarlo. Esto es la ley de la retribución. No es lo mismo de la ley de la venganza, porque entonces estaríamos hablando de otro tipo de Dios. Bueno, vayamos ahora a los reinos y gobernantes. Los reinos y gobernantes en el Antiguo Testamento se encuentran principalmente en el periodo de los reinos de Israel y de Judá. Quizás ya te estás recordando algunas de las historias que hemos visto anteriormente. Pero empezaremos por que en un principio Dios era el que mandaba y gobernaba en su pueblo. Pasado mucho tiempo, empezamos con la época de los jueces, que la encontramos en el libro de Jueces. Después de la conquista de Canaán bajo Josué, Israel no tenía un monarca. Todos los demás pueblos sí lo tenían. Pero entonces, lo que ellos quisieron decir es, nosotros no tenemos ningún gobernador, solo tenemos jueces, y estos elegidos por Dios. Ellos eran los líderes que se encargaban de guardar al pueblo y de dar transparencia y liberarlos de la opresión. Entre ellos podemos encontrar a Débora, a Gedeón, a Sansón. Pero ellos no estaban satisfechos con eso. Así es que pidieron reyes o un rey. Por eso se hizo ahora la monarquía unificada, que la encontramos en 1 Samuel y 2 Samuel. Bajo el liderazgo de Samuel, se establece la monarquía en Israel. El primer rey, ya sabemos que es Saúl, pero debido a su desobediencia, Dios lo rechaza y en su lugar pone a David. Esto está en 1 Samuel, capítulo 16. Después, David se convierte en un gran rey, conquista Jerusalén, establece una dinastía y entonces pasamos al reino de Israel. Esto lo encontramos en 1 de Reyes, capítulo 12. Después de la muerte de David, sus hijos Salomón, que se convierte en rey, es conocido por su sabiduría. Bueno, David es conocido por su sabiduría y la construcción del templo. Tras la muerte de este rey, se divide en 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Este era uno de los capitanes en Samaria. Y pasamos ahora a los reinos divididos. Los reinos divididos, dado que los acabamos de mencionar, entonces empiezan con que los 2 reinos tenían diferentes gobernantes y enfrentaban continuos conflictos internos y externos. Los reyes de Israel a menudo son presentados como corruptos
y apartados de Dios, mientras que los reyes de Judá, aunque no siempre muy fieles, tienen momentos de reforma religiosa bajo la figura de Ezequías y Josías. En este tiempo suceden dos exilios. Uno, finalmente, el reino de Israel es conquistado por Asiria, mientras que Judá es conquistado por los babilonios, quienes destruyen a Jerusalén y el templo. Después de 70 años exiliados, los judíos regresan bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué. También está Zorobabel, Esdras y Nehemías, pero no pueden recuperar el resplandor de los tiempos pasados. Ahora hablemos de la religión. El pueblo de Israel era monoteísta, a diferencia de todos los pueblos que les rodeaban, que era politeísta. Los hebreos ya creían en un solo Dios. Los babilonios y los egipcios y los griegos practicaban muchos tipos de dioses y muchos tipos de creencias, ¿verdad? Bueno, pues hablemos ahora de los sacrificios. Sacrificios y normas. Los sacrificios eran parte importante de sus vidas. En los sacrificios de animales limpios y de buena calidad, era un acto central de adoración. Los sacrificios se realizaban para obtener expiación de los pecados y buscar la misericordia de Dios. Los otros pueblos también hacían sacrificios humanos, pero eran dedicados a cualquier tipo de dioses. Los hacían con animales inmundos y tenían otras intenciones, no eran como el pueblo de Dios. En cuanto a profetas y escrituras, los profetas como Isaías, Jeremías o Elías comunicaban la voluntad de Dios al pueblo y desempeñaban un papel clave en el bienestar y espiritual de Israel. Anunciaron juicios divinos, pero también promesas de salvación, particularmente la venida del Mesías o del ungido, que restauraría el reino de Israel y traería paz al mundo. Veamos ahora el pacto de Dios con Israel. La relación de los hebreos con Dios se basaba en el pacto hecho con Abraham, que les había prometido una tierra, la tierra de Israel, y que a través de su descendencia el mundo sería bendecido. Este pacto se renovaba a lo largo de la historia, especialmente a través de Moisés y de los profetas. También tenemos el asunto de las familias y la sociedad. Su estructura familiar la familia era la unidad básica de la sociedad y para nosotros como creyentes creo que hasta la fecha todavía lo es. Esperemos que todos los creyentes podamos pensar de esta manera. En la cultura hebrea, el padre era la figura de autoridad principal. La mujer tenía su propio rol, muy importante, por cierto, en la vida familiar. Tenemos el caso del levirato. En el Antiguo Testamento existía la ley del levirato, que obligaba al cuñado a casarse con la viuda de su hermano para prevalecer la línea familiar. Podía traspasar la propiedad, la herencia y proteger a la mujer y a los hijos. Eso es algo que actualmente ya no se usa. En el caso de la esclavitud, los esclavos también tenían sus propias leyes. Los israelitas, específicamente, debían de tratar a los esclavos con un énfasis en el descanso del día Shabbat y la libertad al cumplirse 7 años de su servicio. La esclavitud no se compara con nada con lo que hay actualmente. Ahora son maltratados y no tienen ningún derecho, o bueno, ahora en tiempos más recientes. Esto lo podemos corroborar en el relato de Éxodo, donde los egipcios amargaron con dura cerviz injustamente a los hebreos. Y es como base en esta experiencia que Dios da leyes de garantizar a los esclavos un trato bueno, digno, tanto
que tienen la posibilidad de quedarse siempre con sus amos si ellos lo desean. Ok, en la vida cotidiana, ¿qué encontramos? Bueno, podemos hablar de su vestimenta. La vestimenta variaba según la clase social. En general, las ropas eran sencillas, hechas de lana o lino. Los hombres usaban túnicas largas y las mujeres vestidos o túnicas un poco parecidas. En la comida, la dieta hebrea estaba basada en lo que la ley mosaica indica. Se evita comer animales inmundos. Los limpios son los establecidos por Dios. Es un principio fundamental en la alimentación. Las comidas consistían principalmente en pan, frutas, legumbres, aceite de olivo y carne. ¿Por qué había esta ley? Bueno, es para nuestra salud, no era un capricho de parte de Dios. En el caso de la medicina, en los tiempos bíblicos, estaba estrechamente relacionada con, primero que nada, consultar a Dios, después a los médicos. Muchas enfermedades eran interpretadas como castigos divinos, aunque como ejemplo, el caso de Job, podemos corroborar que no era así. El cuidado de los enfermos también implicaba normas de pureza y las curas eran en su mayoría remedios herbales. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 14. Vamos a ver qué pasaba con su lengua y su escritura. Como ya sabemos, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Durante el exilio de los judíos en Babilonia, en los últimos siglos antes de Cristo y los primeros después de Cristo, se hablaba en arameo. Después, en el Nuevo Testamento, fue escrito todo en griego o griego koiné, que sería griego común. En la región del Mediterráneo, después de la conquista de Alejandro Magno, aquí Yeshua habló en hebreo a Pablo. Pero hay evidencias históricas de que la lengua común en la región de Judea y Aramea circundante era el arameo. Incluso hay frases en arameo incluidas en los evangelios como Talita Kumi, Abba, Efata. Sin embargo, cuando Yeshua enseñaba en las sinagogas, los escritos se leían en hebreo, por lo que podemos considerar que él hablaba ambos idiomas. También vamos a checar la literatura. La literatura y sabiduría. El hebreo es uno de los idiomas más antiguos. Los textos sagrados reflejan un enfoque profundo en la sabiduría, la poesía, la historia. Libros como los Salmos, que son poesía lírica, como los Proverbios, que se les llama poéticos o sapiensales, Eclesiastés, que se le considera una literatura sapiensal o poética, contienen reflexiones sobre la vida, el sufrimiento y la relación con Dios. Ok, como conclusión, Jesús es el Salvador en el Antiguo Testamento. ¿Pero cómo es que no lo vemos? Bueno, aunque el Antiguo Testamento no lo menciona directamente, su mensaje, su misión, se reflejan en muchas de las enseñanzas y profecías que apuntan a un Salvador que vendrá a cumplir la voluntad de Dios de una manera más profunda y universal. He aquí algunos ejemplos de cómo el mensaje de Yeshua se encuentra en el Antiguo Testamento. A ver si podemos localizarlo. Por ejemplo, el siervo despreciado en Isaías 53. En este capítulo se describe a un siervo de Dios que sufre, es despreciado, rechazado, castigado por los pecados de la humanidad. ¿Pero qué? A través del sufrimiento trae sanación, redención, y los creyentes interpretan que esta profecía se cumple en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió por los pecados
de la humanidad. ¿Tú también lo crees? Me alegro. También tenemos la promesa de un Mesías. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se habla de un Mesías que restaurará a Israel y traerá paz. Por ejemplo, en el libro de Miqueas 5:2 se menciona que el Mesías nacerá en Belén. Yeshua, como descendiente de David y nacido en Belén, es visto por los creyentes como el cumplimiento de esta promesa mesiánica. ¡Qué maravilloso! Veámoslo en la expiación y el sacrificio. También en el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial en el templo servía para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, estos sacrificios eran temporales y necesitaban repetirse vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. El Nuevo Testamento enseña que Jesús, el que sacrificó en la cruz, fue el sacrificio perfecto que eliminó la necesidad de sacrificios perpetuos o repetitivos. Su muerte y resurrección ofrecen el perdón de los pecados a toda la humanidad, siempre y cuando la quieran aceptar. En el Nuevo Pacto, que también menciona el Antiguo Testamento en Jeremías 31, versículos del 31 al 34, vemos que el profeta Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, un pacto en el que Dios pondría su ley en los corazones de ellos y perdonaría sus iniquidades. Este nuevo pacto se cumple con Yeshua, quien ofrece una relación íntima con Dios a través de la fe en Él. ¡Qué maravilloso! Como desde antes el Señor ya nos estaba hablando de las cosas o los planes que Él tenía para nosotros. El Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, durante la Pascua, los israelitas sacrificaban un cordero y marcaban sus puertas con su sangre. Esto era una señal de que serían liberados los esclavos en Egipto. Esto lo vemos en Éxodo 12. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Está en Juan 1:29, indicando que su sacrificio trae liberación definitiva del pecado para todos nosotros. Ok, el profeta como Moisés en Deuteronomio 18:15 nos dice que Dios levantaría un profeta como él entre los israelitas. Jesús es el profeta prometido, que trae una revelación más completa y definitiva de Dios. ¿Acaso no todo esto es maravilloso? Con esto quiero concluir. Si el Señor Jesús, desde el principio de la creación, desde conocer nuestros corazones fallidos y necios, estuvo deseando amarnos, tenernos, convivir y disfrutar con nosotros, y nosotros hemos sido tan necios, tan duros de corazón y de cerviz. ¿Qué necesitamos? ¿Qué esperamos? ¿O qué queremos que suceda para que podamos recibirle, amarle y entregarnos de todo corazón a Él? Para hacer el Shema, oír su voz, oír su palabra, entenderla, aceptarla y obedecerla. Amadas hermanas, yo les ruego de todo corazón que dejemos de jugar con la palabra de Dios y a la religiosidad de la que hablábamos en un principio. Y hagamos de nuestras vidas una relación verdadera con nuestro Padre y que reconozcamos a nuestro Señor Jesús como nuestro único camino al Padre. Muchas gracias por su atención, que el Señor las bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias, Lupita. Muchísimas gracias por toda esta información. Y ahora, me parece que continuamos con tus preguntas. A ver, escuchemos, pues. Sí, en este momento lo que voy a hacer es que ustedes no van a hacer las preguntas. Después habrá tiempo para preguntas. Ahora yo voy a ver la que más cerraba los ojitos
Le voy a preguntar, no es cierto, no es cierto, nadie estaba cerrando los ojitos. Así es que tengo la oportunidad de preguntarles libremente. Vi que algunas tomaban nota, lo cual agradezco mucho. Y este fue como un resumen de todo lo que es el Antiguo Testamento, en el que a través de tanto símbolo y de tanta señal y de tanta promesa y de tanto, el Señor nos estuvo hablando. Eso es lo que a mí me tocó. Dije, a la fecha nos sigue hablando. Y muchos, todavía estamos como, bueno, decimos en México papando moscas, ¿no? Como que sí, tantito, no. Entonces la intención es esa, que si pusieron atención y vieron bien todo el tema y lo analizaron, podrían contestar fácilmente estas preguntas. Mi intención no es avergonzar a nadie, no se preocupen. Si no se la saben, pues dicen no me la sé y alguien puede levantar la mano, pero más bien es como vamos a ver qué aprendimos. Esta se la voy a dedicar a Roraima. Y la razón es porque les sopló algunas de los temas que yo les estaba preguntando. Dije, mira qué lista. Así es que venga, Roraima, a ver tu micrófono. ¿Qué significa cultura? Bueno, culturas son todas aquellas actividades, ¿sí? O la misma educación de un pueblo, de un lugar, no un pueblo, de un lugar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver, Martita, ¿qué significa la verdadera religión? Bueno, la verdadera religión se dice también en latín que es una relación entre el padre y sus hijos, pero caemos en la religiosidad y entonces todos los símbolos encontrados en las escrituras los convertimos en amuletos y, y realmente no conocemos desde Génesis hasta Apocalipsis para poder adquirir la sabiduría que se encuentra en ese en esa Biblia de 66 libros. Todavía nos falta aprender y entender muy bien qué cosa significa la religión. Pero efectivamente, para mí también es una relación Ujú. personal, directa, individual con nuestro Padre, ¿verdad? Porque si oímos y obedecemos, pues tenemos una muy bonita relación. Gracias, Martita. Ruth, ¿en dónde se encuentran las leyes de Moisés? En el libro de Éxodo, en el Éxodo Capítulo. 20, Muy perdón, en el bien. libro de Éxodo 20, ahí encontramos los 10 mandamientos que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Qué linda, muchísimas gracias. Me hacen sentir útil en algo. Ok, a ver esto. Surama. ¿Cómo se le llamaba a la ley que habla de ojo por ojo? La ley de la retribución. Ándale. Muy bien, felicidades. Y Zule, ¿de qué habla la ley de la retribución? A restituir. Gracias. A ver, Sonia, ¿cuál es la del ojo por ojo? Ya que si, por ejemplo, tú le sacabas el ojo a alguien, ahora tú ibas a hacer sus ojos, ¿no? El ejemplo que vimos. Ajá. ¿Y cómo se entiende? ¿Cómo se interpreta hasta la actualidad? Restituir el mal que hiciste, ¿no? Sí, eso es lo correcto, pero ¿cómo se malinterpreta? Hoy en día, Sí, pues como que si le sacaste un ojo, pues que te va a sacar un ojo a ti, ¿no? correcto, como venganza, ¿verdad? Sí, no, ojo por ojo y diente por diente, como que es la venganza directa, pero no es de lo que se refiere. Muy bien. A ver, esto, no te escondas, Norma. Estás así como que, oye, oye, oye. Venga, Norma, no pasa nada. ¿Qué tipos de gobierno han existido durante la Biblia en el pueblo de Israel? ¿Quién gobernaba primero, después quién los Mm, gobernó, después quién los gobernó y así? Sí, yo lo que entiendo es que primero, bueno, estaban Moisés y Josué, ¿no es cierto? Antes de Después, eso,
Después vienen los jueces. Antes de eso, ¿quién fue el Antes de primero que? antes de Moisés y de Josué, Sí, sí, el primerito, bueno, ¿cómo? el primerito. El primerito, y yo creo que Dios hablaba directamente con el hombre, con Abraham, Bien. con patriarcas. Me salté ese punto, es verdad, hermana. Después, Después viene, bueno, el periodo de Moisés y de Josué, y después vienen los jueces, y después el rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Por su desobediencia, Dios lo destituye, pone a David como rey, después lo sustituye Salomón. Después de Salomón, el reino se divide en el problema entre Roboam y Jeroboam. muy bien. Felicidades, muchas gracias. Gracias, Rocío hermano. Ponce, ya te pregunté, ¿no, verdad? Ok. ¿Qué tipos de religión existían en ese tiempo? Tipos, en plural, ¿qué tipos de religión existían en ese tiempo? Tipo de religión. Sí, dijimos Eh, dos. Uno el del pueblo de Israel y el otro el de todos los otros pueblos. ¿En qué creían? en muchos dioses, Muy bien. ¿Quiénes y quién? Y luego, ¿quién más? creían en muchos dioses, pues ahí me quedo, no puedo. Ok, el pueblo de Israel, ¿en qué creía? En un solo Dios, Ok, entonces se les llama ¿cómo? monoteístas, Muy bien. un solo ¿Y? Dios. Y de ahí vino, muchos dioses, que quiere decir, idólatras, Ajá, o politeístas, muchos dioses. muchos, más de 5. No, más de dos, más bien uno o de dos en adelante. Ajá, ok, Ajá. sí, Curiosamente ellos adoraban astros, adoraban animales, adoraban cosas, adoraban accidentes geológicos o geográficos, adoraban de todo. Ok, sol, estrellas, lunas, ¿cómo dices? que adoraban al sol, Todo lo adoraban que... a personas, con diferentes figuras. Aquí en México se adoraban a las serpientes, al dios lluvia, Tlaloc, Muy a, bien. a las cabezas, los olmecas. Ajá. Ok, Sí, muchas gracias. sí. Pati Domínguez, ¿qué es lo que hacía falta o qué deberían hacer para ser justificados de sus pecados? El pueblo, ¿qué tenía que hacer? Sacrificios y el pueblo de Israel sacrificios de animales limpios Ajá. ¿Y para qué servían? para cubrir el pecado, porque no eran limpios, eran lavados completamente, solamente cubrían. Muy bien. Lili, ¿para qué otra, para qué otra cosa se hacían los sacrificios? Para perdonar los pecados, Sí, pero cuando eran ofrendas, perdóname, yo lo dije mal. ya, ¿Para ya, qué ya. servían las ofrendas? Perdón, perdón. Pues Ya no son sacrificios. Ajá, eh, eran sacrificios y eran ofrenda a Dios, ya lo dijo ofrendas. usted. Sí, perdóname. Las ofrendas, ¿para qué eran? Eran para los pecados de error, para los pecados ¿cómo se dice? De paz, para los pecados de holocausto, para acercarse a Dios. ¿Estoy bien o Para estoy mal? pecados, Pecados pero por ves que, hierro, ¿cómo? pecados por hierro entraban en las ofrendas de paz. No, ahí No, entraban. Había, es que había ofrenda de paz, ofrenda por el error, ofrenda por el perdón, ofrenda de acercamiento, ofrenda del holocausto, ¿no? Es que también de se hacía agradecimiento, ¿no? de También. agradecimiento, la de
Shelami, ¿no? La de Hata, Hola, Shelami y todas esas. Sí, sí. Muy bien, felicidades, felicidades. Ada, no traes prendida tu cámara, pero te voy a preguntar, ¿a qué se refiere la ley del levirato? Cuando muere el esposo y el hermano tiene que tomar las responsabilidades, y bueno, a la viuda, ¿no? Y Ajá. darle descendencia. ¿Darle qué? Descendencia. Sí. ¿Y qué más? ¿Para qué más servía? Para proteger la heredad. Sí. ¿Qué más? Te Bueno, o sea, faltan dos tomaba a la cositas. esposa, Muy el bien. hermano, no, pues ya, así como, Sí, está bien, lo dijiste muy no me bien. acuerdo de eso. Lo dijiste muy bien. Es para proteger a la esposa y a los hijos y la propiedad y las herencias que pasaran con la misma descendencia. ¿Ok? A ver, Estrella, ¿cómo se debía tratar a los esclavos? Con dignidad, con respeto, incluso ver sus necesidades, ¿Qué más? protección, alimentación, Ajá. dignidad. Ya te dije dignidad. Sí. Sí. ¿Qué más? En No, cuanto a su libertad, en cuanto a sus ok. descansos. Sí, o sea, respetar sus descansos y darles libertad a los 7 años ¿Cuál, después cuál, de cuál descanso? ¿Cuál descanso? el día de reposo. El Shabbat, muy bien. Shabbat. Ujú. ¿Y luego qué pasaba? ¿De qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Eran toda la vida esclavos? Ok, no, eran por 7 años. Y si ellos decidían quedarse con su señor o con su amo, pues ya se realizaba el sistema de la oreja, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Ahí yo cometí un error en la redacción. No son 7 años y se jubilan. Son la época de los 7 años de acuerdo a los calendarios bíblicos. Y si un amigo, un conocido se hacía esclavo un año antes del año séptimo, pues al siguiente año ya era libre. No era que tenían todos que cumplir 7 años. ¿Se acuerdan de eso? Elia, a ver, Elia, por favor. Sí, sí, ya eran liberados, el amo tenía que darles, propiedades o no sé, lo que tuvieran ganado o, ovejas, o sea, no los podían despedir nada más así sin nada. Les tenían que proveer para que ellos siguieran, este, pues, prosperando de ahí. Ok, gracias. A ver, Edith, redondea la historia, por favor. Gracias. Sí, Perdón, está en te la ley, estaba brincando. la ley Perdón. está en Éxodo 21:2, donde dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Significa que le iba a proveer, le iba a dotar al despedirlo, o más bien al dejarlo libre, para que él pudiera iniciar otra vez, porque se supone que todos tenían herencia, pero cuando caían pues en dificultades financieras, podían venderse ellos mismos, decir, oye, compra, yo voy a trabajar para ti. Pero el hecho de darles al final de sus 6 años, para el séptimo año, ya salir libre, era para que ellos pudieran iniciar de nuevo y ya tuvieran con qué iniciar de nuevo a producir su tierra, porque de eso también se trataba, de que se produjera la tierra. Muy bien, muchas gracias. A ver, la última. ¿Qué otras culturas estaban alrededor del pueblo de Israel? Los griegos, los samaritanos, los hebreos y filisteos, babilonios, persas, no sé si estoy bien o algo así. Muy bien, sí.
algo así. Y un poco después también los romanos. Ajá, romanos. Bueno, yo estaba pensando en él, pero no estaba Sí, como sí. muy, en ellos digo, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a todas. Bueno, con esto damos por concluido el tema. Muchas gracias. Realmente pusieron mucha atención porque nadie se equivocó, todas sabían de qué íbamos, lo cual agradezco de todo corazón. De verdad, muchas felicidades a todas, a todas, a todas. Lo hicieron muy, muy, muy bien. Gracias por su atención y gracias por ser tan lindas como poniendo atención y todo. Un beso. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. ¿Qué tal la dinámica? ¿Qué les pareció? Pues bueno, no sé si tengamos alguna pregunta todavía para Lupita Campos. Aquí tenemos Sonia. Sonia, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Nada más una pregunta, una curiosidad para Lupita, para ver si ella sabe la ley del levirato, que el cuñado debía casarse con la viuda. ¿Tenía que ser el cuñado soltero o no importaba si era casado? Mira, la Biblia no dice, o a mí no me suena de momento, pero hasta donde entiendo tendría que ser el mayor, porque siempre era el mayor el que era el responsable. Era una restitución, era, digamos, cosa seria para que la mujer no quedara desamparada. Edith, ¿qué dices? El único ejemplo que tenemos más bien tenemos dos ejemplos de levirato en la escritura y es sobre varones que no tienen esposas. Una es Tamar, Judá, acuérdense que se muere el primero y tiene que esperar el segundo, y ninguno de los dos menciona que tuvieran esposa. Y incluso Tamar tiene que esperarse a que Sela crezca porque está chiquito. Y se acuerdan, ¿no? Que ya se da cuenta, pues ya creció el muchacho y no me lo dan, porque obviamente ella buscaba la herencia. El otro ejemplo es el de Ruth la Moabita, en donde hay un pariente redentor y Boaz le dice, te toca a ti redimir a la viuda, y él dice, no, voy a dañar mi herencia. No la tomo, porque obviamente el hijo que tuviera era a nombre del difunto. Ahí hay algunas cosas medio extrañas, porque al final, ¿se acuerdan quién fue el hijo que nació de Boaz y de Ruth? Obed. Exacto. Obed. Obed, y en la genealogía, Obed no aparece como descendiente de ¿quién era? ¿Maleón o Kelión? Acuérdenme. ¿Quién era el Malión. esposo de Ruth? ¿Malón? Malión. Malón. Malón. ¿Malón? Malón. Ajá, entonces Obed no aparece como descendiente de Malón, aparece como descendiente de Boaz. Entonces, ¿qué pasó con que iba a heredar el nombre del difunto? No lo sé, honestamente no sé por qué se dio así, pero definitivamente las propiedades de Elimelech, el esposo de Noemí, pasaron a ser de Boaz, eso sí. Y la herencia que le tocaba a Obed de parte de Elimelech, pues se unió junto con la herencia que le tocó por ser hijo también de Boaz. Entonces, imagínense ahí dos herencias juntas, ¿no? Pues le fue bien a Obed. Pero sí, no se menciona en la escritura que aunque fuera casado la tomaba. De hecho, Dios, acuérdense, ¿no? El Señor dice, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Entonces no es que Dios permita de la poligamia, pero bien como lo dice Lupita, era una cláusula para que la herencia no se perdiera, para que hubiera un heredero. Y tenemos el caso de que si no había un varón heredero, entonces las hijas podían heredar, que fueron el caso de Zelofehad, ¿no? Que tuvo solamente hijas y ellas heredaron en el nombre de su padre, y la herencia que de su padre pasó a ser de sus hijos, y esa herencia se unió con la herencia de sus esposos. El único requisito fue que fueran de la misma tribu porque acuérdense que quien daba el derecho de tribu es el varón. La mujer no puede dar derecho de tribu, es el varón.
Por eso el Señor les da la instrucción que se casen, pero en sus mismas tribus, para que así la herencia, ¿qué tal si se casaban con uno de Judá y entonces un cachito de Manasés? O sea, todo esto es de Manasés, pero este cachito es de Judá. Pues no, así no. Entonces la única regla era en su misma tribu se casan para que no se pierda la heredad de la tribu y así no ande la heredad pasando de tribu en tribu. Son cosas que no aplicamos hoy en día porque en primer lugar no tenemos un cachito de tierra allá y aún si la tuviéramos ahorita está gobernada por personas que no están cumpliendo en su esplendor la ley de Dios. Los que sí están tratando de hacerla no tienen todo el territorio, ¿no? Y también se perdieron todos los registros de a quién le toca heredar en qué lugar. Cuando fue el 70, ¿se acuerdan? Se quemaron todos esos registros de herencia después de la quemazón que hizo el emperador Nerón. Ese es el asunto, ¿no? No sé si queda claro, Sonia, o alguna otra. No, está bien, gracias. Ok. Adelante. ¿Podría repetir la pregunta que hizo sobre la ofrenda? ¿Sobre qué ofrenda se refería usted? ¿La minjá sí, la minjá o shelamín? Ok, y estas las van a encontrar en Levítico número, les digo, desde Levítico número 1, capítulo 1, hasta Levítico capítulo 7. Entonces tenemos primero la ofrenda quemada, así también se le dice, que es el holocausto, el corbán olá. Y dicen, hola, hola. Bueno, corbán olá significa que todo se quema. Y después sigue el corbán minjá, que es una ofrenda vegetal. La Ajá. ofrenda vegetal acompaña al holocausto, siempre va a haber. Cuando hay un holocausto o una ofrenda quemada, tiene que ir acompañado con su corbán minjá. Después sigue la ofrenda así se le llama en nuestras Biblias, ¿no? La ofrenda de paz, que es el corbán shelamim, estaban diciendo. Ese corbán shelamim es una acción de gracias, un agradecimiento a Dios, un reconocimiento, es alabanza. Y es también cuando se da, también cuando se cumple un voto, ¿se acuerdan del voto nazareo? Entonces, cuando se cumple el voto nazareo, se ofrece también el corbán shelamim, o las ofrendas de paz. ¿Ok? Después continuamos con el corbán hatat, ese es el pecado de error, de ignorancia. No me di cuenta que era pecado y lo cometí. Entonces se ofrece el corbán hatat. El corbán hatat también se ofrece, por ejemplo, en la fiesta de expiación, día de expiación, perdón, en el día de expiación, esos carneros que se ofrecen y el becerro, todos esos son hatat, es decir, son por el pecado de hierro, porque los pecados de ignorancia de todos modos contaminan. Y es ahí donde Dios limpiaba y se purificaba todo el santuario que estaba en medio del pueblo. Esos son los Corban Hatat, ¿no? Pero luego viene el Corban Asham. Es muy parecido al Hatat, pero aquí la diferencia es que el Corban Asham es por la culpa. Va muy pegado porque el Corban Hatat, tú te equivocaste por error, entonces das tu ofrenda por el error que cometiste, pero al mismo tiempo tú tienes culpa y esa culpa también se tiene que cubrir. Entonces van ahí de la mano también. Pero además el Corban Asham tiene otras acepciones, que es cuando tú defraudaste a alguien, o cuando te quedaste con algo que no era tuyo, o cuando incluso retuviste una ofrenda que es de Dios y no se la diste. Es en el Corban Asham, en el Corban en la ofrenda por la culpa, donde se hace el 20% se da en compensación, o sea, se recupera, digamos que me faltó darle al Señor mi diezmo, que era de 100 pesos, pues tengo que dar ese diezmo y agregarle 20 pesitos más, o sea, la quinta parte, 20 pesitos más, y entonces yo tengo que entregar en total 120 pesos. Esa es la restitución. Ya Saqueo lo que hizo fue otra cosa, ¿eh?
Zaqueo se emocionó y dijo, no, yo voy a dar cuadruplicado. O sea, él no se conformó con el 20% o con la quinta parte, sino que él, imagínense, o sea, fue impresionante lo que hizo Zaqueo, pero él fue más allá de la ofrenda de restitución. En la ofrenda de restitución también hay otro apartado. Si la persona a quien tú defraudaste o a quien tú no te diste cuenta y le cobraste de más, etcétera, ya no está, ya falleció, esa ofrenda, bueno, más bien, eso que tienes que restituir se lo vas a dar ahora a Dios. Así que no más de que, ya se murió, pues ya ni modo, ya no le puedo pagar. No, se lo pagas a Dios. ¿Ok? Ese es el Asham. Y por último tenemos el Corban el Corban Milim, que es la ofrenda de consagración. Esta la ofrecieron Aarón y sus hijos cuando fueron consagrados para el servicio del sacerdocio. Entonces son el tipo de ofrendas, están ahí, les repito, en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 7. ¿Ok? Sí. Gracias, hermanas. Yo en realidad lo tengo porque estoy estudiando Levítico con su esposo, con el pastor Horacio, y tengo acá todo anotadito. Pero mi pregunta era, ¿a cuál de me quedó la duda, ¿a cuál de las ofrendas hizo la pregunta específicamente la hermana Lupita? ¿Lupita? Yo lo que le Claro, entendí, creo que era una ofrenda de paz, preguntó ella, ¿no? ¿Qué era la ofrenda de paz? Entonces, en la de paz está la Shelamín, no era la de paz la que preguntó. o era mi hija, que A ver, Lili Zúñiga quiere decir algo. Ella lo que preguntó la hermana Lupita fue para qué era la otra cosa que se ofrecía. Entonces, eran sacrificios para el perdón del pecado y sacrificios para el agradecimiento. Entonces, yo hice mucho rollo, pero eran esas dos respuestas. ahí está. Ahí no importa, hermanita, está perdonada. Muy bien. Y esa frase me encanta al final de Levítico, me parece que es el 4 o 5, al inicio, donde dice, y traerá su ofrenda y será perdonado. Ay, eso digo, ay, mira, el Señor siempre quiso perdonar a su pueblo. Bueno, ahí está. Muy Gracias, bien. hermana. Pues bueno, excelente resumen, mi querida Edith. Muchas gracias. Levítico 4:31, donde dice, y será perdonado. 4:35. Gracias, Pati. Ese mero. Le pedimos a mi hermanita Aida Mercedes si eres tan amable de dirigir la oración final. Padre, en el nombre de Yeshua, gracias te damos por la enseñanza, por habernos reunido en tu nombre, Señor. Gracias por estar en medio nuestro, cada una de las enseñanzas, por cada una de las hermanas que han dirigido cada una de las secciones. Gracias, Señor, por las hermanas que estuvieran en las salas de oración. Gracias por también dirigirnos en esta tarde con tu palabra, porque es viva y es eficaz, porque nos ayudas a entenderte, porque nos invitas a ponerla por obra, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias te doy por cada una de mis hermanas. Ahora, Señor, te pido que tú estés obrando en cada una de mis hermanas que estén pasando por dificultades, por enfermedades, por algún problema, Señor, sea cual sea. En el nombre de Yeshua te lo suplico. Señor, ten el bien de hacer tu voluntad en cada una. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.